pero también porque es relevante. ¿Qué significa también? Creo que es interesante primero saber, antes de hablar de los asistentes de voz, es importante primero saber cómo funciona un poco todo el tema del posicionamiento orgánico, porque es ahí donde comienza y donde se empieza a desarrollar o a evolucionar el tema de las búsquedas por voz. Y la última parte es más sobre hablar como lo que les decía, cuál es nuestro rol, cómo podemos colaborar o mover la aguja desde nuestros lugares. Primero, para hablar sobre qué es SEO, digo, si no están familiarizados con el concepto, las siglas significan Search Engine Optimization. Eso si ya lo traducimos al español para que sea más amigable, es optimizar en motores de búsqueda, que sigue siendo muy técnico desde mi punto de vista. Después, desmenuzándolo un poco más, hablamos de optimizar en buscadores, quitándole el motores, pero esta optimización habla de mejorar en posición en realidad. Entonces va a enfocarse en posicionamiento. ¿Qué quiere decir posicionarse en buscadores? Es salir en los primeros lugares de resultados de Google. Y para llegar a esos primeros lugares de Google, las tres cosas que no quiere decir SEO, no es que le tengas que pagar al buscador para salir ahí, eso es otra disciplina distinta. Tampoco es que tengas que descubrir la fórmula secreta para aparecer ahí. Podemos inferir qué cosas son importantes, pero no se trata de una investigación a detalle para poder lograrlo. Tampoco es una relación cercana con colaboradores de Google que te van a echar la mano para tener un mejor posicionamiento. Lo que sí es, desde mi perspectiva muy particular, es alinearnos. Si Google ya nos dice hay que hacerle así y así para que te podamos considerar en nuestro index y te podamos poner en los primeros lugares, pues entonces hay que echarle un ojo a cuáles son los lineamientos de contenido, cuáles son los técnicos de reputación, que quiere decir cuándo tu página es más relevante o si se ha visto involucrado en temas de spam o no, cuánto tiempo tiene en línea, si es un dominio seguro y demás. Y teniendo estos lineamientos también se trata de cubrir una necesidad específica. Cuando hablamos de cubrir necesidades específicas, pasamos a esa parte de la relevancia. Esto lo saqué de una nota que es de este año, sin embargo, la estadística que tiene ahí, el numerito, es de Moz, de este blog, plataforma relacionada también a posicionamiento orgánico y de 2019. Solo para hacer un poco referencia a qué tanto usamos Google. Dice aquí que el 84% de las personas a las que se les hizo la encuesta dijeron que lo usaban más de 3 veces al día. Y también es mi caso, yo podría decir también que lo uso más de 3 veces al día. ¿Para qué lo utilizan? ¿Para qué lo utilizamos? Este también, hace unos 10 años me parece, Google sacó algo que llamó micromomentos, más para referirse al punto específico, una situación, una necesidad particular en la que las personas agarramos el teléfono o abrimos el buscador en la computadora y realizamos eso, búsquedas. ¿Hay alguien por ahí? ¿Quería decir algo? Vale. Eh, igual, me pueden interrumpir cuando guste. En este punto de los micromomentos o pequeños instantes donde viene una necesidad, pues Google los clasifica en 4, que son los que vemos por acá. Los momentos donde queremos saber algo sobre algo, explorar, hacer una investigación, eh, qué dice la canción de tal, qué significa tal palabra, todo eso que tiene que ver con lo que antes era una enciclopedia, ahora se hace la búsqueda por ahí. Y después están estos momentos de a dónde quiero ir, buscar lugares cercanos a mí, donde quiero hacer una cosa en particular, comprar, comer, algo muy específico también. La otra parte está en los momentos o búsquedas que hacen referencia a algo que quiero hacer, completar una tarea, intentar algo nuevo. Y por último, estos otros que clasifican como algo que quiero comprar. No sé si tengan alguna duda hasta acá. Si tiene alguien alguna pregunta, la puede también escribir en el chat o abrir el micrófono, como gusten. Gracias. Y, y estos momentos, pues al final vamos y lo que les contaba, lo googleamos. Al momento de realizarlo, Google nos arroja todas estas
distintas formas de resultados. Antes, no sé si lo recuerden, pero solo veíamos la parte, los resultados que están en la parte inferior izquierda. Eso es que es la página, de qué trata y así una lista interminable. Con el paso del tiempo se ha ido enriqueciendo, de tal forma que tenemos ya resultados locales que están en la parte inferior derecha, donde hace referencia a los sitios que están relacionados a mi búsqueda o también preguntas relacionadas a mi búsqueda. Donde, bueno, si ya buscamos algo muy particular, como esto, que están buscando salones de belleza, arroja lo que las personas también buscaron en relación a esta palabra en particular y más en un formato de pregunta. Entonces nos empieza a dar información de qué es lo que le está interesando a las personas en relación a algo muy específico. Y donde quiero tomar un poco más de detalle es en el que vemos primero los resultados enriquecidos. Son esos resultados los que al final empiezan es como empezamos a relacionarlo con los asistentes de voz. Cuando realizan una búsqueda, ahora les aparece esta opción, en algunos casos, no en todos, donde ya te da la información dentro de la página. Es decir, si en el que estamos viendo por acá, cuánto cuesta en promedio un corte de cabello. Entonces ya jala el extracto de la página Google y lo muestra ya como el resultado. Eh, ese en términos de SEO o técnico se conoce como la posición cero o feature snippet o resultado enriquecido, porque tiene la intención de eso, de resolver en ese mismo instante la pregunta o la consulta que se está haciendo. Y con esa parte de los resultados en la posición cero o en los formatos enriquecidos, es como empezamos a conectarlo con los asistentes de voz. Eh, los asistentes de voz toman en su mayoría, hay muchos, hay distintos y cada quien tendrá su propia manera de acomodarlo, pero como lo que parece que sucede en general es que toman el primer resultado, el resultado cero, cuando se hace una búsqueda con la voz y entonces de esa manera el dispositivo que vaya a responder la consulta toma lo que está hasta arriba. En este caso se descarta la opción de que nosotras como usuarios podamos hacer un scroll o decidir si estaba o no adecuado a nuestra búsqueda. Se están convirtiendo en algo tan inteligente que puede especificar o ir encaminando el resultado lo más cercano posible a la pregunta que hicimos. Y eso nos lleva a que también nuestros contenidos deben de ir cubriendo esas necesidades específicas que las personas ya nos están diciendo, esto es lo que me interesa, o sea, ya están levantando la mano preguntando por cómo funcionan las cosas, qué hay que hacer, a dónde ir y demás. Y al ser los asistentes de voz algo mucho más recurrente, que esto lo que vemos en la siguiente gráfica, eh, también nos dice que la opción de saber qué están buscando con este formato mucho más de conversación, nos llama y nos pide que hagamos contenido también pensado en ese sentido. Esta es eh, es un screen que tomé que ven por acá abajo, de un reporte anual. No tiene comparativo, la intención era que les mostrara el comparativo versus 2021, pero en 2021 hablaron de búsquedas por voz, no necesariamente de asistentes de voz. Entonces, ya no hay forma de comparar uno y otro porque las búsquedas por voz aumentaron, pero entonces eso ya no era comparativo con el uso del dispositivo como tal, o de un asistente como tal. Eh, Esto igual nos va diciendo por aquí, podemos ver a México que está un poquito más del lugar 10 por ahí, en lo cercano a qué tanto estamos utilizándolo esto es en la semana. Entonces, quienes respondieron dicen que al menos lo utilizan una vez a la semana. Eh, no sé si tengan algún comentario, duda hasta acá. Súper. Igual. Igual al final. Después,
quise hacer énfasis en la parte de las preguntas relacionadas, porque hablando todavía como responsables de marketing o generadoras, creadoras de contenido, responsables de áreas que generen contenido, siempre es muy importante voltear a ver qué ya nos está dando la misma plataforma gratuita, que es Google, para empezar a explorar todo lo que hay alrededor de algo. A veces por estar tan sesgadas en lo que buscamos con los objetivos de venta, tal vez perdemos de vista lo que nos están diciendo alrededor de. En este caso, la búsqueda es tarjeta de crédito y vienen, si le empezamos a dar explore, si lo estuviéramos viendo directo en Google, van a venir muchas más preguntas, se empieza a hacer referencia a marcas también y demás. Si yo yéndome al core o a los términos de búsqueda que sé que llegaron, en este caso a BBVA, me voy a dar cuenta que hay muchísimas voces ahí. Y a lo que me refiero es que no todas van a escribir con acentos para empezar. Y eso no quiere decir que esté mal. Sí, a mí me gusta pensar que es más otro tipo de español, que se hablan distintos tipos de lenguajes o de español, distintas variantes del español, y que los typos o las faltas de ortografía no quieren decir que sea incorrecto solo para la lengua. La Real Academia de la Lengua podría ser incorrecto, pero para mí, como alguien que se interesa primero por la persona o a quién está llegando la información, me ayuda a saber qué les está generando ruido, si hay muchas búsquedas en torno a cómo usarla, por ejemplo, que también es parte de nuestra responsabilidad, eh, enseñarle a quienes, en este caso, a quienes usan nuestros productos, también a cómo sí hacerlo de forma responsable para que no sea algo que se les voltee, ¿no? De repente, hablando de productos financieros. Y creo que es en ese momento en el que los asistentes de voz, al estar haciendo referencia cada vez más y más a las preguntas, pues de nuestro lado podremos seguir haciendo contenido. Eh, pero hay que asegurarnos que ese contenido esté construido para todas las personas o intentar que esté para todas las personas. Eh, porque lo que sucede a veces, más o menos, es que nos dicen, esta campaña iba dirigida a personas de tal a tal edad. Eh, Eso de forma automática, pues ya hay un sesgo, porque entonces, aunque yo tenga, no sé, no 34, tal vez 35, me deja fuera de el objetivo de las personas a las que se supone les estaríamos hablando en una campaña. En estas gráficas podemos ver cómo se hace referencia al uso de los asistentes de voz con base en la edad y en el género. Eh, Algo que también quería, tal vez sea digno de una conversación adicional, pero para empezar, aquí ya hay un sesgo. O sea, al final, lo que hace este estudio es solo clasificar en lo binario hombre-mujer y ahí generar una estadística del uso. Si quitamos hombre-mujer y en lo particular, pues habría una media por ahí de las personas entre 16 y 24, el 25% de esas personas lo utilizan una vez a la semana. Y si vemos un poco también más a detalle, pues en realidad no hay tanta diferencia. No es que el 80% de las personas de 16 a 24 lo use versus, no sé, el 5% de las personas de 55 a 64. Digamos que ahí hay donde empiezan a cruzar varios temas y varias líneas que al final se convierten en nuestra responsabilidad. Eh, Parte de el empezar a conocer y explotar lo diverso de nuestras capacidades es también escuchar a las voces que por lo general no vemos, ¿no? Se me hizo curioso que mientras armaba esta diapositiva, recordé que hoy es el Día Internacional de la Visibilidad Trans de las personas no binarias. Esos datos, y aunque nosotros no formemos parte de la comunidad trans, debería de ser relevante empezar a construir o a escuchar y aprender de realidades que son muy diferentes a las nuestras, porque si seguimos construyendo contenidos, caminos para la parte más gruesa de la población, entre comillas, pues dejamos de fuera un montón de personas que en realidad ya están siendo dejadas fuera. Entonces, eso era también parte de lo que quería ir tocando e intentando hacer la reflexión como la línea en esta conversación, porque me causaba mucho interés lo que vemos al final.
16% en promedio, 17% de personas que utilizan los dispositivos de voz y están más allá de los 55 años. Yo tengo familiares que les resulta mucho más ágil, tal vez por temas de uso de las manos, que el dispositivo se convierte en ese parteaguas o en esa herramienta que impide o que más bien abre la posibilidad de poder dejar de un lado a un lado el teléfono y utilizarlo más en ese sentido. O también abre la puerta a personas que tienen un dispositivo que es un smartphone, eh, no sé, tal vez tienen un dispositivo de recién adquirido y están utilizando la búsqueda también por voz en cada uno de sus dispositivos. Entonces, va mucho más allá también de la parte socioeconómica, sin importar si es Alexa o si es un teléfono, un smartphone con capacidad mínima o de bajo costo, también están permeando y alcanzando mucha más parte de la población debido a eso o gracias a ello. Eh, no sé si tengan algún comentario antes de pasar a la siguiente parte. Ya no nos queda tanto tampoco en la presentación. Todo bien. Bueno, por último, seguro ya han visto este video, pero creo que resume muy bien el alcance que se tiene en los asistentes de voz, en la capacidad, en la cercanía, eh, también en el reto, también en ser conscientes de que si vamos a hacer contenido con la intención de que esté en los primeros lugares, que tiene que generar valor para todas las personas. Creo que sí hice bien lo del sonido, entonces supongo que se va a escuchar. Ahí va. Alexa, ponme música de Agustín Lara, por favor. Claro. Reproduciendo de forma aleatoria canciones de Agustín Lara en Amazon Music. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es esto! ¿Cómo se llama este aparato? ¿Cómo se llama, mijito? Y listo, eso era todo lo que quería contarles hoy. Muy bien. Muchas gracias, Ariana. Les quiero preguntar, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? Aquí tenemos un comentario, padrísimo. Gracias. A ver, ¿quién se anima? Si no tienen dudas ahora, después con gusto me pueden escribir, me encuentran así con mi nombre como tal en LinkedIn o en redes sociales. Y si tienen alguna otra duda alrededor de eso, sí, con gusto se los puedo compartir. En el tema de emprendimiento hay muchas cosas que a veces se pueden hacer de forma relativamente sencilla. eh, y si, y si yo puedo ayudar en algo para facilitar eso, con mucho gusto podría compartírselos. Muy bien. Oye, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo ves tú desde, o sea, qué retos se vienen de tu lado para la parte más, para la parte más transaccional, cuando ya se vuelven más que consulta, que se empiezan a volver procesos de compra y cosas más complejas? ¿Cómo participa ahí Lesio? Sí, es mucho más complejo porque si es en lo informativo, pues listo, como que puedes tener un poquito de investigación correcta, puedes generar pues, ese resultado. En la parte transaccional, yo creo que también el reto está con que empezamos a pelear mucho lo pagado con lo orgánico.
hay que ir viendo también cómo funciona, independiente de hacerlo en lo tradicional, en web, en el tema de asistentes de voz, pareciera que cada asistente va teniendo sus particularidades al momento de los asuntos pagados. Va teniendo su manera de solicitar o de pedir, cómo es la manera de aparecer o de que te puedan mencionar. Y entonces hay estas alianzas específicas entre marcas. Eso sobre los asistentes de voz. Pero luego está el reto entre pagado orgánico en las búsquedas tradicionales y ahí es muy importante siempre trabajar de la mano con el equipo de Paid que hace SEM. Porque si es esta, no sé, estamos muy bien posicionados orgánicamente para una palabra que se le está metiendo muchísimo dinero, pues entonces hay que ver si vale la pena quitarle ese presupuesto a la palabra o dejarlo y asegurarnos de pues apañar, ¿no? Toda la hoja de resultados. También es una opción en lo transaccional. Eh, es una de las técnicas, puede haber otras distintas también, pero sí es un reto. Yo lo que hago, o más bien lo que hacemos en Conjunto, para así poder hacer contenido adecuado y entonces estar muy seguras que tienes que, no sé, hacer un contenido donde esta sea tu palabra principal y estas otras dos tus secundarias y esas apoyen con el objetivo de que se va a posicionar y va a llegar. También tener claro desde dónde partes y hacia dónde tienes que llegar, quién es tu competencia, para que te puedas responder las propias dudas después de por qué nos está moviendo, quién está antes, quién después. Le voy a poder ganar a Wikipedia, ¿no? Seguro, ¿no? Entonces, con el segundo lugar, ¿estoy ok? ¿O qué necesito hacer? Un poco eso. Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo otra. Y este ratito que dices que es como de apañar, ¿qué tan, o sea, estos ciclos de tener que estar como al corriente, al tanto de que no, de que siga vigente, como cuánto duran? O sea, cada cuánto hay que estar pendiente. Detuve mi video porque ya te estaba escuchando un poco trabada, pero ahí no. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, sí te escucho. Ah, súper. Decías como, lo que alcancé a entender, porque de repente ya como que te escuchaba en cetáceo, era qué tan amplia es esta ventana, ¿cierto? Sí, De optimizar. Es muy, muy, muy importante. Esa es una muy buena pregunta porque es muy importante siempre estar conscientes de, no sé, si ya sabes que tu producto o servicio tiene más visibilidad en, no sé, julio, entonces hay que prepararse con bastante anticipación, que para mí mínimo serían un par de meses, y decir, bueno, ya sé que en julio va a venir la parte más relevante de este tema. Entonces empiezo a revisar cómo está toda mi página alrededor de este tema. ¿Tengo posibilidades de aparecer o no? Sé que van a empezar hablando un poco de lo pagado, que no soy experta, pero por el conocimiento que he adquirido con base en la relación también con mis compañeras, es ir viendo cuánto es nuestro presupuesto, hasta dónde podemos llegar con ello. Eh, También para eso, para conocer nuestros alcances y entender que si tal vez no puedo estar invirtiéndole todo el año, sí puedo enfocarme en esa ventana que sé que me va a generar la mayor cantidad o de conversiones o de tráfico y después ir viendo y entendiendo cómo se comporta el resto del año. Algo que pasa mucho con SEO es que depende muchísimo de detonantes externos. Entonces, si de repente sucede algo, no sé, Rosalía saca un nuevo disco. Y entonces todo el mundo empieza a buscar qué quiere decir las palabras que dice en su disco, o todo el mundo empieza a buscar las letras. Y si resulta que mi sitio es sobre música, bueno, pues entonces ya ahí el mismo ruido social o general me está diciendo hacia dónde debería de empezar a hacer contenido que les está interesando y demás. Pero son estas particularidades que llegan alrededor de ciertos momentos e intenciones. ok, súper. Muchas gracias. Con gusto. Voy a revisar el video. Si no, lo pierdo. Sí. ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Dónde te podemos encontrar, Ariadna?
Pues estoy en LinkedIn como Ariadna Medrano. Y ¿qué más? Uso Twitter, pero ese no, pues uso Twitter y uso Instagram, pero no nada laboral. Entonces, en lo laboral, ese otro, LinkedIn. Ok, muy bien. Bueno, pues, Ariana, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante todo lo que nos compartiste. Esta plática se está grabando y la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, así que estaremos compartiendo la liga en redes, ahí para dar otro repaso. Muchísimas Súper. gracias.